Quiero en esta noche darle la bienvenida al maestro Benjamín Paredes Aponte, que nos acompaña aquí en el CENFOE, en esta nuestra cuarta reunión presencial. En este trabajo en línea que hemos hecho, pues hemos dispuesto justamente estos momentos, no solo para encontrarnos entre nosotros, no solo para quizás ver algún, algún tema, profundizar en algún aspecto del orden litúrgico ministerial, sino también para compartir la fe con los hermanos. El maestro Benjamín Paredes es un querido amigo, nos conocemos desde hace muchos años y ha sido él un testimonio para nosotros de entrega, de trabajo, de servicio a los hermanos. El maestro Benjamín Paredes actualmente es el coordinador general de la Capilla de Música de la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, de la Basílica de Guadalupe, como la conocemos nosotros. El maestro Benjamín Paredes es de aquí, de la Ciudad de México. Él hizo estudios de licenciatura en órgano en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la guía del maestro Rodrigo Treviño Uribe. En octubre de 2008, el maestro Benjamín presentó su examen profesional justamente en la Basílica de Santa María de Guadalupe, donde obtuvo mención honorífica, nada menos. Aunque sabemos que pues él ya había servido durante muchos años en este terreno de la música sagrada como organista, pues en varias iglesias. Él ha participado en diversos festivales como el Festival Internacional de Órgano Guillermo Pinto Reyes en Guanajuato, Festival Internacional Quimera en Toluca, el Festival de Órgano de Santa Prisca en Tasco, de mucha tradición, y en el Festival Internacional de la Ciudad de México. Durante la visita del Papa Francisco a México, el maestro Benjamín fue el acompañante en la misa celebrada el 13 de febrero de 2016 aquí en la Basílica de Guadalupe. Él en ese momento ya era el organista titular, ¿verdad, Benjita? Ahí en la Basílica. Ha tomado cursos de órgano con reconocidos organistas como Javier Artigas de España, como Rolando Dopfer de Alemania, Roberto Fresco de España, Juan de la Rubia de España, además de clavechín de bajo continuo con Eunice Padilla aquí en México. En el verano de 2019 asistió a diversos cursos en España, en los que destacan la 23ª Academia de Órgano Fray José Echevarría, la música en Compostela, la 40 Semana de Estudios Gregorianos y Cursé para Organice de Iglesia. Desde noviembre de 2012 es organista aquí en la Basílica de Guadalupe y participó también en el Boletín Guadalupano de la Basílica escribiendo algunos artículos de liturgia y música. Ha realizado también estudios de maestría en interpretación de música mexicana de concierto en el Conservatorio Nacional de Música. Y es profesor actualmente en la Facultad de Música de la UNAM, donde imparte las materias de órgano y de armonía al teclado. Decía yo que es actualmente coordinador general de la Capilla de Música aquí en la Basílica, nombrado desde febrero de 2024. Y la verdad, pues es un gusto y un orgullo que nos pueda compartir esta noche su experiencia ministerial. La intención es que podamos preguntarle, platicar con él, que nos comparta su experiencia en el trabajo de este importante centro espiritual que es la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Que nos hable de la experiencia que ha tenido en las celebraciones papales también, que es muy importante todo esto. En fin, la idea es que podamos pues compartir con él. Además de que es un gran músico, pues es un hombre joven que ha dedicado pues, su vida también al ministerio de la música. Bienvenido, maestro Benjamín. Qué gusto me da que estés aquí con nosotros. Gracias, Abel.
Muchas gracias. Como decías, ya tenemos años, bastantes años de conocernos. Todavía recuerdo cuando fuimos al Congreso de Música Sagrada y a Zacatecas, Sí, interpretando la misa que compusiste justo para la fiesta de San Felipe de Jesús, de San Felipe. ¿verdad? Y bueno, pues sabes que te estimo mucho, también estimo mucho ahí a Mauricio, a Miguel, que él también, pues nos conocemos y nos seguimos tratando ahí a Miguel en la comisión. Y bueno, pues muchas gracias por haberme invitado y pues aquí estoy, soy materia dispuesta para lo que ustedes Gracias, quieran. gracias, maestro Benjita. Pues, maestro Benja, primero yo quiero hacerte un par de preguntas. Primero, eh, más que una pregunta, quizás que nos pudieras compartir, ¿cómo se realiza en la Basílica de Guadalupe el Ministerio de la Música? Sabemos que los clérigos tienen una encomienda musical. Sabemos que en la Basílica tenemos a a los canónigos que son encargados del canto, del oficio, pero entendemos también que hay un ministerio, ¿verdad? Hijo ahí en Basílica que participa en las celebraciones y que les corresponde, pues de alguna manera, estar en todas estas fiestas y solemnidades en general de la iglesia, pero suponemos también en particular de Santa María de Guadalupe, ¿verdad? Entonces, maestro Benja, ¿nos podrías hablar cómo es este ministerio? ¿Qué te corresponde a ti como encargado allí en Basílica? Bueno, para empezar, la capilla de música está dividida pues en dos grupos importantes. Primero que nada, el coro de adultos. El coro de adultos somos aproximadamente 12 miembros. Y bueno, nosotros además de cantar en las laudes por la mañana y cuando son solemnidades en las vísperas por la tarde, estamos encargados de estar en las laudes a las 8:30 de la mañana todos los días, porque a las 9 de la mañana se celebra la misa, que es pues la celebración eucarística más importante de todo el día, a las 9 de la mañana, porque celebran los canónigos. Entonces, los canónigos pues son este grupo de sacerdotes eh, que tienen ciertos oficios que el cardenal y entre el cabildo eligen. Y también, ¿cómo se llama? Bueno, uno de ellos es el chantré, que es el canónigo que está, digamos que como sacerdote, como canónigo a cargo de la capilla de música. Entonces, está el coro de adultos y cuando ustedes asisten a la Basílica de Guadalupe, siempre hay en cada celebración un cantor. Durante todo el día nos turnamos. Entonces el coro de adultos son los que a lo largo del día participan en la celebración eucarística en cada una de las misas. Y además tenemos el coro de infantes. El coro de infantes actualmente son 39 niños, 39 chicos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. El Colegio La Salle es quien pues les da la formación académica. Ellos se encargan de esa formación académica y bueno, en conjunto tenemos ya musicalmente hablando pues las cuatro cuerdas, que sería el bajo, el tenor, la soprano y la contralto, que son las voces agudas que hacen los niños. Así ya tenemos prácticamente las cuatro cuerdas. Entonces, nuestra obligación, tenemos que estar, como les repetía, en las laudes, los compañeros a lo largo de todo el día y en todas las solemnidades y servicios especiales que tengamos. Por ejemplo, hoy fue la inauguración de la semana plenaria de los obispos de la SEM, pero con ocasión pues de la celebración eucarística para pedir por el sufragio del Papa Francisco, entonces decidieron hacer la misa aquí. Hay otras celebraciones importantes que hemos tenido que a lo largo por ejemplo, del año pasado, recuerdo lo del memorial del Papa Francisco, también estuvimos presente en las ordenaciones episcopales, en las ordenaciones presbiterales y desde luego, pues con la llegada del
cardenal Carlos Aguiar, pues también estuvimos presentes cuando fue su celebración. Y desde luego a lo largo del año litúrgico, pues las celebraciones principales marianas, ¿no? Prácticamente, pues el 12 de diciembre no podemos, este, pues dejar de nombrarlo, los tiempos, los diferentes tiempos litúrgicos como la Pascua, como la Cuaresma, el Adviento y la Navidad. Prácticamente vivimos todo el año litúrgico, ¿cómo se llama? Y desde luego, pues es un centro de peregrinaje. Entonces, atendemos, muchas veces las diócesis llevan su coro, pero si no, pues también ahí estamos presentes para por medio del canto, participar en la celebración eucarística. A grandes rasgos, todo lo que la capilla de música está involucrada en el servicio musical de la basílica. Suponemos, maestro Benja, que los adultos que participan en el coro entonces son músicos dedicados enteramente a esta profesión. Eh, ¿quién les ofrece, digamos, esta formación litúrgica? Evidentemente, pues en el servicio inferimos que esta experiencia espiritual y este trabajo en torno a lo ritual, pues se va dando, ¿verdad? Pero pues, supongo que hay alguna formación también de orden espiritual, de orden litúrgico, que complementa todo el trabajo técnico. Respecto a lo técnico también, ¿quién se encarga de la elección, por ejemplo, de los cantos y del trabajo del ensamble a voces? Por ejemplo, la mayoría de los compañeros, o podría yo decir que todos, en algún momento antes de ingresar a la basílica, trabajamos ya en alguna iglesia, ¿no? Ese fue como nuestro, al menos en mi caso, pero podría hablar yo creo que por la mayoría, como el primer acercamiento a la parte litúrgica, ¿no? La musical, pues de alguna manera tratas como de resolverla, ¿no? Pero todavía no es lo mismo tocar unos 15 años o una boda allá que tengas que preparar los oficios de Semana Santa. Entonces, la mayoría creo que tuvo ese acercamiento. Llegando acá, prácticamente es entrar a otro mundo en donde sí hay bodas y hay ceremonias, pero lo principal no es eso, sino todo lo más importante que se desarrolla durante el año, ¿no? Como estos tiempos, como la Cuaresma, la Pascua, el Adviento y la Navidad. Entonces, el Chantret está encargado de darnos esa formación litúrgica y espiritual, pero también en cada celebración, eh, como hay un encargado de liturgia, actualmente es el padre Pedro Tapia, entonces él se dirige con un servidor y él es el que me da las diferentes, pues, directrices, directrices y razones del por qué tal rito tiene que ser así, en qué momento tenemos que intervenir y si hay algún cambio de último momento. En cuanto al repertorio, pues como estoy coordinando tanto el coro de adultos como el coro de niños, entonces los adultos ensayan a las 11 de la mañana todos los días a cargo del subdirector, el maestro Luis Granados, y yo con los chicos de 11 a 12 y después de 1 a 1:30. Entonces, por lo mismo de estar como que en comunicación y en coordinación, pues soy el que preparo el repertorio. El repertorio, pues de acuerdo a, primero que nada, pues tú sabes, ¿no? A lo que se celebra y en segundo lugar, pues tomando en cuenta qué cosas, la participación del pueblo, de la asamblea, también, seguramente esto me lo vas a preguntar más adelante, ¿no? Cómo elijo los cantos, pero también que lo que se celebre, la música tenga como que esta parte especial, ¿no? Que si va a ser una fiesta de la Virgen, pues un canto de la Virgen apropiado y ya todavía más a fondo, pues tomado de los textos, las antífonas, inspirados también los cantos en los textos eucológicos, las aclamaciones. A veces tú sabes que se puede, que hay, o si no, hay que componer, ¿no? Pero otras veces también hay que como que aquí en la basílica, como que poder, tienes esa parte litúrgica, pero a la vez pastoral, ¿no? En donde es lo difícil, a lo mejor aquí,
como encajar para que sea litúrgico, pero que a la vez la gente pueda participar. Eso es todo un reto, maestro Benja, porque la iglesia tiene a lo largo de su historia pues muchas expresiones musicales y ciertamente hay un tesoro de la iglesia, un tesoro musical. Entonces, como centro litúrgico, una sede, de alguna manera, una sede episcopal también, pues hay una responsabilidad, infiero, en este orden técnico. Entonces, ¿cómo concilian ustedes el repertorio popular, el repertorio, digamos, gregoriano, el trabajo polifónico? ¿Tienen ustedes en ese sentido, alguna orientación? ¿Buscan mediarlo? ¿Cómo expresan ustedes entonces desde su condición de centro pues, litúrgico importante, estos distintos géneros musicales en orden, pues hacer ejemplo, ¿no? Para los demás. Pues mira, te voy a poner, por ejemplo, el ejemplo del Jueves Santo, en donde eh, primero que nada preparamos la obra de Ubi Caritas, arreglada por Duruflé. Entonces es una obra a cuatro voces, algunos divisit, donde se dividen los tenores con los bajos. Y entonces esa obra yo la tenía concebida para el lavatorio de los pies. Pero resulta que en el lavatorio de los pies me dicen, es que escogimos a los niños para que fueran los apóstoles y ellos participaran en el rito. Y escogieron pues a los chicos que de alguna manera siempre hay como en los coros, como los guías, ¿no? Los líderes, ¿no? Entonces yo ya había concebido pues que los chicos en el momento del lavatorio cantaran esa obra, porque en algún momento sí, los canónigos, como tú dices, al final de cuentas nosotros estamos para atender sus indicaciones, por mucho que a veces uno quiera proponer, pero si hay alguna orden, ¿cómo se llama? Pues hay que acatarla, ¿no? Entonces, en este sentido, a veces leo los comentarios de los grupos en Face de que es que le voy a decir al padre que ese canto no es litúrgico y con el bordo, con el libro, la enciclopedia, lo que tú quieras en la mano, y le voy a decir al padre que pues está mal. Entonces aquí, antes que eso, yo acato las indicaciones y entonces teníamos ese canto, ¿no? Teníamos ese canto y bueno, dije, voy a arriesgarme a poner ese canto en el ofertorio. En el ofertorio yo tenía pensado donde hay caridad del padre Javier González, que pues es la traducción de la obra, pero es en español, porque lo que sí muchas veces nos han comentado los canónigos es de que quieren cantos en español. Yo, por así decirlo, de alguna manera un poco rebelde, he tratado de poner todos estos géneros que la verdad valen la pena, que son el tesoro de la iglesia, y por eso pues un poquito así como que rebelde, pero mediándole siempre, poder encontrar como que ese punto, pues no exacto, pero al menos sí poder tener ese equilibrio. En la entrada pusimos, nosotros hemos de gloriarnos también del padre Javier González, que pues es la antífona ¿cómo se llama? Del misal. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor, pues Él es nuestra salvación, nuestra ayuda y nuestro auxilio, y no recuerdo ahorita lo que sigue. Y después el ordinario, sí, poner una, una misa, una misa en español, el Gloria que tenga un estribillo, el Santo que tenga un estribillo, el Señor ten piedad y el Cordero que tengan unas respuestas fáciles de contestar. Y bueno, para no hacer de lado el juego de voces, a cuatro, a tres voces, tanto iguales de chicos o de hombres, en las estrofas trato de poner ¿cómo se llama? Estrofas a voces. Y entonces hago esta combinación, para que en algún momento, a ver, cantos en español,
ahí está, por ejemplo, el canto de entrada. Pero queremos que haya participación de la asamblea, bueno, ahí están los cantos del ordinario. Y mi parte de músico, mi parte de músico de iglesia, de músico litúrgico, pero quiero que el repertorio que se interprete nos haga, pues de alguna manera, crear ese ambiente, esa atmósfera de estar cantando lo que se está celebrando. Y entonces escogí esta obra de Duruflé, pusimos el canto de Les doy un mandato nuevo de Palazón. ¿Qué otra cosa pusimos? Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo, del Padre Estrella. No sé si sea, ahí me corriges, Abel. Y finalmente, pues hacemos la procesión hacia el monumento. Entonces, en ese sentido, sí trato de mediar que tengamos, no, por así decirlo, de chile y de mole. No, no, no. Sí que haya una unidad, pero sí que al menos digas, el Jueves Santo se escuchó a Jueves Santo o se sintió a Jueves Santo. Claro, ya veo que entonces no es simplemente propio de nuestras parroquias que tenemos que mediar un poquito en la cuestión del repertorio con los padres. También pasa allá en la basílica. Bueno, pues hay que cuidar esto. Eh, Ustedes tienen que estar muy al tanto de cada detalle ritual, de las orientaciones, entonces, que les da el padre encargado y tener ciertamente una perspectiva muy amplia del repertorio litúrgico, entonces, en latín, en español. Ustedes, maestro, tienen un archivo musical propio de la basílica, se enriquece con lo que cada maestro puede aportar. Nos hablabas de las composiciones, también de ordinario. Algunos de ustedes componen para la basílica. Cómo se elige entonces este repertorio? Bueno, cuando yo llegué en noviembre del 2012, en ese tiempo el maestro encargado de hacer la programación, que no era el director, sino era otro compañero que estaba encargado del archivo, nos entregaba 3 libros de este vuelo cada libro. El primero pues era la Asamblea que canta, con sus 3 volúmenes. Después un libro de misas que él había recopilado, las misas de Alejandro Mejía, las misas del maestro Guillermo Sánchez Juárez y del maestro Zúñiga, que fueron organistas y compositores en la Basílica, las misas del maestro Rosillo, las misas que aparecieron en los cantorales litúrgicos de Buena Prensa, el uno, el 2 y el 3 que editó. O sea, él hizo como un compendio de misas, las misas del maestro Gama, la misa Santa María Goretti. Y después cuando llega el maestro Jesús López, él, por ejemplo, pues creamos el archivo digital, todo lo digitalizamos. Y entonces también eh, pues siempre fue como que mi gusto de ver una partitura o escuchar tal pieza, pedirla, si se puede, al maestro. El maestro, esta de Gloria me gustó. Serías tan amable de, habría la posibilidad de facilitarme la partitura, ahorita ves que hay varios grupos de música litúrgica en Facebook, que tienen como un archivo, entonces vas descargando. El subdirector es el maestro Luis Granados, entonces él se encarga de arreglar, por ejemplo, de orquestar también, cuando necesitamos, nos piden el quinteto de metales, que es lo que a nosotros nos favorece más que cuerdas, no porque no nos guste, sino por la sonoridad y por el espacio, ¿no? Los timbales, 2 trompetas, tuba y trombón, creo que junto con el órgano, creo que dan ese color siempre como de solemnidad, ¿no? Entonces tenemos un archivo digital que se va nutriendo, por ejemplo, de los congresos o de los compañeros o de las amistades que voy teniendo. Por ejemplo, me hiciste favor de obsequiarme tus cantorales. Entonces, algunos de los cantos también hemos puesto aquí en la Basílica, los salmos del maestro Acosta, sí se llama apellida Acosta, ¿no? Eduardo. Entonces, también sus salmos. Y bueno, te digo, hay muchas cosas en Facebook que son muchas, pero a lo mejor hay que darles una revisada para estar como que
prevenidos, ¿no? De no todo lo que está ahí a lo mejor es lo correcto, pero bueno, hay cosas muy buenas, entonces tratamos de, de nutrirnos de todo este tipo de pues de qué será, de repositorios, ¿no? Hay un archivo histórico ahí en la biblioteca, un archivo histórico, música, yo creo que del siglo XVIII, música de Ignacio de Jerusalén, música de eh, Joseph de Nebra, de José Manuel Aldana, que son compositores ya de finales del siglo XVIII, pero evidentemente ahí se trata de hacer un estudio musicológico, primero que nada para entender lo que está escrito y después hacer una transcripción, una edición crítica, pero mucha de esa música actualmente pudiéramos nosotros hacer una edición, pero para el servicio litúrgico, quizás de salida en alguna fiesta importante o a lo mejor en un concierto, porque pues eran misas que duraba simplemente el kiri a lo mejor unos 5 o 6 minutos y ya aquí nos están diciendo oremos y pues sabes que ya ahí hay que cortarle. Hay necesidades prácticas en la basílica, ¿no? Yo infiero que de pronto hay celebración tras celebración y hay la misma exigencia de tener cantos muy ceñidos a lo ritual para no extenderse demasiado, ¿verdad? Maestro Benja, una pregunta más para dar paso a las preguntas de los alumnos. Eh, en el caso, por ejemplo, de ciertas solemnidades, ustedes me hablabas de que pueden sumar algún recurso musical, algún elemento musical. ¿Han tenido alguna participación donde haya habido necesidad de hacer una orquesta más grande, de, de quizás hacer más grande el coro por la misma necesidad de la celebración litúrgica? Creo que hasta ahorita no, que yo recuerde no, siempre ha sido como que los niños y los adultos y el quinteto de metales. Cuando vino el Papa Francisco, creo que se agregaron unos 4 o 5 metales más. Creo que, yo creo que a ti, pues, fue el que te tocó con la canonización, ¿verdad? Que ahí sí tuvo que, pues, duplicarse o triplicarse, no solamente los cantantes, sino también, pues, ya se necesitó de una orquesta, ¿no? Pero te digo, nosotros, en mi caso, lo que llevo, los 12 años que llevo, siempre ha sido, siempre ha sido así. Muy bien. Bueno, pues es momento de que aprovechemos la presencia del maestro Benjamín con toda la experiencia que él tiene, con todo el servicio que ha realizado. Eh, Nosotros aquí hemos hablado, maestro Benjamín, del Ministerio de la Música, de los salmistas también, de los lectores y comentaristas que están muy cercanos, ¿verdad?, a la acción celebrativa y particularmente al canto, y los ministros de la comunión, que pues también están cercanos en el altar y que en su momento también les toca cantar, ¿verdad? Entonces, la celebración litúrgica solemne supone el canto. Y en muchos momentos de la oración, de esta oración de la iglesia que celebra los misterios del Señor, cantamos con solemnidad, lo hacemos, ¿verdad? Entonces, hemos venido reflexionando a lo largo de esta semana sobre esta realidad ministerial, este servicio. Entonces, me gustaría que le hagamos preguntas desde nuestra perspectiva, desde nuestra propia ministerialidad, ¿verdad? Al maestro Benja para que nos comparta su experiencia y nos pueda orientar desde su propio servicio de iglesia. Así es que adelante, por favor. ¿Quién desea preguntar? No se amontone. Bueno, no preguntar, sino, pues aquí, bueno, un saludo desde Costa Rica, Benjamín. Un gusto conocerle. Igual agradecerle a profesor Abel y a Miguel, pues, tan buenos expositores
que nos han traído, ¿verdad? En este curso. En mi caso particular, pues mi parroquia, yo soy ministro extraordinario de la distribución de la Sagrada Comunión. No me han puesto a cantar, gracias a Dios. Sino, ya pasó el tiempo de cuaresma, el tiempo de sacrificio y ayuno, entonces no hay por qué martirizar tanto a la gente aquí. Pero no, aquí al menos sí, en mi parroquia hay un señor a cargo de lo que es el órgano. Y yo le he dicho a él, se llama Bernal, que cuando él anima las celebraciones, para mí son las más solemnes que pueda haber, porque si bien hay coros, hay un coro que sí, pues algo hace bonito, pero igual no es de la solemnidad que uno quisiera. Uno que ya pues que ha aprendido, bueno, yo conocí a profesor Abel, yo saqué el curso, el diplomado de liturgia en la Universidad Pontificia, y pues ya me he enamorado más y más de la liturgia, y ya pues eh, para mí no es cualquier coro el que debe, no puede, sí que no puede animar una celebración. Y pues para mí el órgano es el instrumento esencial para que sea más bonito, se sea más solemne una celebración. Aquí en San Rafael de Oriamuno, San Rafael Arcángel, en mi parroquia, sí, el obispo llega esporádicamente. Ahora para el jueves santo, él siempre está invitado últimamente los jueves santos a rezar laudes con todos nosotros. Y hace poquito llegó igual a un envío que se hizo de catequistas. Se trata lo más posible de invitar al obispo para que haga esos momentos, y siempre llega este organista a hacerlo más solemne. Sí, yo prefiero mucho, a menos de manera particular o personal, yo prefiero más en la música de órgano que, que un coro normal. Aquí en mi provincia, en mi diócesis, se encuentra el monasterio de las Hermanas Clarisas, son de claustro, y ellas se encargan de siempre de animar la celebración. Música puro órgano, me encanta. Pueden cantar dos o tres canciones en latín, eso me fascina más todavía. Pero sí, yo lo voy más a la música de órgano. Aquí en Costa Rica, pues no, no conozco muchas parroquias. Van a puro cantante con guitarra, y eso pues no me gusta mucho. Pero ahí es lo que el sacerdote autoriza. Y ojalá, no, ojalá aquí en Costa Rica pues se fuera dando más, bueno, al menos en mi parroquia, se fuera dando más eh, ese amor por la música sacra. Siento que le falta mucho, mucho a mi diócesis, y digo que también que a Costa Rica, el amor que ustedes le tienen a esa música sacra, a esa formación de la música sacra, y para, para, para así hacer más bonita, más solemne las celebraciones. Yo creo que ya me hice bolas. Y ya si no era más que todo el mensaje así que quería compartir con ustedes. Gracias, Norman, gracias. Sí. En ese sentido, maestro Beja, por qué la música de órgano en la iglesia tiene este poder de elevar las almas a Dios, maestro, desde tu experiencia? Fíjate que me decía mi maestro de órgano que el órgano era como la puerta al cielo. Entonces creo que primero que nada la sonoridad, ¿no? De un sonido que se mantiene hasta que tú quites el dedo, ¿no? Y ciertamente en sus inicios, pues no fue aceptado por los padres de la iglesia, ¿no? Por lo mismo recordemos que el órgano, antes que estar en la iglesia, pues estaba en los circos romanos, en las guerras. Entonces no eran instrumentos propiamente para la liturgia, para la iglesia, para lo sacro. A medida que yo, bueno, me imagino que este es un instrumento que puede sostener el canto de una asamblea con un solo ejecutante,
aún sea un órgano de flautas, un órgano real, un órgano electrónico, puede sostener, ustedes lo han visto, ¿no? Un solo ejecutante, una asamblea o un coro pequeño, ¿no? Yo no estoy en contra de las guitarras, así como un poquito como para decir, híjole, la misa con guitarra, como que ya mejor no voy, no, 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 al contrario, al final de cuentas, pues la misa es la misa y se acompañe con que se acompañe, pero efectivamente el órgano le da esa solemnidad, ¿no? Entonces es un instrumento que eh, tienes esa paleta de colores como un pintor, en donde tú puedes elegir hacer combinaciones de colores y de alguna manera crear sonoridades que podríamos decirlo así, es como una probadita del cielo, ¿no? Una probadita del... Claro. Al menos yo me imagino ¿cómo se llama? Que si quisiera pensar, ¿no? Que en la otra vida, en el cielo, pues también ahí con Dios está un organista o varios organistas tocando, pues para que en algún momento, pues ahí me den chance, ¿no? De tocar también hay algunas, compartir la liturgia celestial, pues por medio de la música que me gusta hacer, ¿no? Entonces yo pienso que es un instrumento que conecta con las realidades celestiales, ¿no? Y musicalmente, porque sostiene la voz de tanto de un cantor como de una asamblea de 100 personas, de 200 personas. En la basílica, no recuerdo, una vez me dijo uno de los compañeros de seguridad que en el interior eran algo así como 10,000 personas. Entonces el instrumento de flautas que tenemos es un órgano canadiense de más de 11,000 tubos, que con las puertas abiertas aún apenas así acaba de sostener, pero cuando hay solemnidades y celebraciones en donde la gente, se nota ahí un poquito o se nota mucho que la gente es realmente gente que acude regularmente a la misa, es creyente, como realmente canta y como expresa su fe por medio del canto. Entonces ahí sí, el órgano le queda un poquito a deber al espacio, ¿no? Pero eso tiene que ver con el espacio arquitectónico de la basílica. Entonces, bueno, nos compartiste ese gusto, ¿no? Por el órgano, que igual de alguna manera, creo que los que estamos aquí sí tenemos ese gusto por el instrumento, por el órgano. Claro que no todos tenemos un órgano en nuestras parroquias como el de Basílica, ni un organista, este, Paredes en nuestra parroquia, ¿verdad? Cristina, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, saludar y felicitar el trabajo del maestro Benjamín. Me da mucho gusto conocerlo, ver una persona tan joven, se ve muy joven para toda la trayectoria y el trabajo que realiza. Yo ya empecé grande en esta parte de participar en el Ministerio de Música y en mi parroquia. Y me gustaría si él nos pudiera compartir o dar un consejo también. Estamos hablando de cómo acompañar durante la liturgia o algunos otros oficios, pero ¿cómo podría, qué nos aconsejaría él para poder introducir? No sé, se me ocurre como en unos rosarios cantados, en, en las horas santas, porque a veces en las horas santas, bueno, al menos en mi parroquia, nos convocan a los coros para que acompañemos, pero solamente nos permiten como que cantar para la exposición y para la reserva, ¿no? Entonces yo tengo mucho la inquietud de que se pudieran hacer una hora santa cantada o una hora de alabanza, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos podría dar el maestro Benjamín con respecto a cómo introducir esto? Y también yo tengo la inquietud de si se pudiera, bueno, ¿cómo él me aconsejaría que pudiéramos también introducir otros instrumentos, como por ejemplo el violín o la flauta, que no fuese solamente en hacer un pedacito de una introducción y ya, ¿no? Bueno, a mí me gustaría introducir estos instrumentos en mi parroquia.
En mi coro, pues nosotros cantamos con un acompañamiento de órgano y de guitarra, y otros coros solamente de guitarra. Hay otro coro muy bonito que tiene las guitarras, el bajo también, ¿no? Y como que cada uno tiene su, su característica propia, ¿no? Pero ¿cómo él me podría aconsejar para darle más participación a un violín, a una flauta o a otro tipo de instrumento para ir acompañando esto que tenemos y enriquecerlo? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, creo que lo de las horas santas o de los rosarios con más participación del coro, con más música, ahí sí tendrían que primero, ojalá que tuviera la oportunidad de tener ese celebrante, ese sacerdote que pudiera darles luz verde para poder de alguna manera introducir más música en la hora santa. En algún momento yo participé en una hora santa con muchos cantos, pero era porque el diácono en ese tiempo, el padre de ese tiempo, era el que estaba tan animado de que misterio tras misterio se hiciera un canto. Entonces, primero que nada, yo pienso que sería como que eh, platicar esa inquietud con el sacerdote y decirle, mire, padre, a nosotros nos gustaría que a lo mejor ahí echar ahí como que la monedita al aire. He visto, he escuchado en otras celebraciones, en otras horas santas, en otros lugares donde hay más participación del coro y en el caso del rosario, que no solamente sea en la entrada y al final, sino misterio, misterio tras misterio. Eso sí, revisar qué es lo que van a cantar para que no vayan a salir como en algún momento era solemnidad de la Virgen, y sale el cantor con buenos días, paloma blanca, y el padre pues era un liturgo, es un liturgo muy bueno, y pues imagínense ahí a la mera de la misa, se cantar ese cantor, y todavía el cantor dice, pero pues es un canto de la Virgen, entonces pues habla de la Virgen y toda la gente se lo sabe, ¿no? Entonces sí, ser muy cuidadosos en qué vamos a cantar. Hay muchas cosas y seguramente, primero que nada, de primera mano tienen al maestro Abel, ¿no? Otras cosas en internet, otras cosas que más adelante, por medio del maestro Abel, pueden, si lo tengo, y facilitarlo para que ustedes lo puedan tener. En cuestión de la participación de otros instrumentos, ciertamente, como usted dice, cada conformación da como que el sello, ¿no? El sello personal o el sello del coro, ¿no? Ciertamente los instrumentos melódicos como el violín y la flauta los pensamos para las introducciones, pero por ejemplo, si ustedes tratan de encontrar, por ejemplo, un, un canto con una armonización con el órgano y a voces, a veces pueden embellecer esa participación del violín y de la flauta tocando alguna de las voces, ¿cómo se llama? De las cuatro voces que tienen. Ajá. Sí, por ejemplo, cantan a una voz. Por ejemplo, me imagino, no sé, tal canto, ¿cómo se llama? El pescador. Cantan el estribillo, ta, ta, tarararararara, pero en la parte que ustedes tienen la contralto, ta, 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 ta. Entonces, a lo mejor la parte de la flauta, que tenga esa participación, si tienen órgano y violín y flauta, el estribillo, tocar esas dos voces como introducción, pa, 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 y eso sirve, o sea, siempre la partitura es como por así decirlo, como la receta de lo que queremos cocinar. Ajá, es una manera en donde el autor te va diciendo qué es lo que en su momento y por medio del papel trata de decirte, pero no se queda solamente en el papel. Entonces traten de buscar, a lo mejor en esos arreglos vocales, en esa inclusive introducción del órgano, a lo mejor el órgano hace una voz y la flauta y el violín otras voces y seguramente van a encontrar mayor participación para esos instrumentos.
Y del otro, como le dije, primero que nada, hacer esa inquietud al sacerdote para que él diga, bueno, aquí ellos quieren proponer más música, vamos a crear los espacios para que puedan tener más intervenciones, siempre y cuando revisen que lo que canten sea lo apropiado. Muchas gracias, maestro. Gracias, Cristina. De Gracias. nada, de nada. En ese sentido hay que recordar que en la iglesia tenemos algunos rituales. En el caso del culto eucarístico tenemos un ritual para la comunión y el culto eucarístico, ¿verdad? Entonces, allí tenemos un esquema. Cuando podemos nosotros introducir algún canto, pues allí se nos orienta también en el momento que sería propicio del modo que podemos hacerlo. Y a veces esa negociación que hacemos con el sacerdote, bueno, implica tener de por medio el libro litúrgico para darnos una idea conjunta de lo que puede hacerse. Se han publicado algunos rituales, por ejemplo, para el rezo del rosario, ¿verdad? Donde se hacen propuestas de lectura, se hacen propuestas de canto, y ahí se puede también utilizar como un recurso para todo esto, ¿verdad? Bueno, un par de preguntas más para aprovechar aquí la presencia del maestro Benjamín. Los oigo muy callados. Adelante, Jesús. No te escuchamos. No sé qué. Ciertamente no está activado. No escuchamos. No sé si los demás oyen. No, ¿verdad? No se alcanza a escuchar. ¿Qué lo puedes decir? Algo sucede ahí con el equipo. O que nos lo escribas, Jesús, aquí en el chat. Gracias. A veces pasa, estas son las cosas de la tecnología, pero siempre se resuelve. ¿A ustedes les corresponde entonces en ocasiones, maestro Benja, también cantar alguna otra celebración, además de la misa, de los sacramentos, quizás algún acto de piedad o alguna celebración de esta índole? Sí, pues yo te podré decir que, híjole, pues de todo nos ha tocado. No recuerdo en qué mes, pero tuvimos un encuentro ecuménico, porque aquí hay un canónigo que se encarga pues es como que el encargado pues sí, del contacto otras denominaciones cristianas y no cristianas. ¿El padre Edgar? El padre Edgar, ajá. Ujú. Entonces él nos dijo, bueno, van a venir a celebrar esta como jornada de oración por la paz, ortodoxos, anglicanos, metodistas, y entonces pues nos pidieron, ¿no? Y en la antigua basílica proponer un programa para poder participar en esa celebración. Cantamos el Veni Creator. Ahí Rabanello tiene una parte, hizo un arreglo polifónico a tres voces con polifonía, con canto monódico. Entonces hacíamos esa alternancia mientras iban entrando los celebrantes, el Aleluya y otra obra de un himno de la liturgia de las horas para algo así como, no, como una meditación, pero también los ortodoxos cantaron el salmo de una manera, híjole, que sin acompañamiento instrumental, la verdad es que sí te conmovía, o sea, sí algo pasaba a uno cuando lo escuchaba, ¿no? E hicieron la bendición del agua bendita. Entonces, ves que van metiendo la cruz varias veces y el mismo celebrante era el que pasaba a hacer la expresión e iba cantando, ¿no? Entonces, hicimos eso y también creo que el 25 de mayo a las 5 de la tarde en Plaza Mariana es como una especie de encuentro también
con miembros pues judíos, creo que hasta Hare Krishnas van a venir aquí a la Plaza Mariana y vamos a nosotros participar con dos obras. Entonces, sí, además del rosario, además del acto penitencial, solamente así como tal, que otras de liturgias de la palabra, pues tenemos también estas participaciones. Te digo, yo pienso que de todo, bautizos, confirmaciones y todo lo que se pueda uno imaginar. Mira, sí. Qué importante que los centros litúrgicos pues tengan un ministerio pues que pueda responder a estas necesidades. Y desde esta perspectiva pues ya vemos que el servicio musical no se circunscribe a la celebración de la misa, sino realmente a los sacramentos, a los sacramentales y otras celebraciones, eh, donde igual nos rige las mismas normas, digamos, del canto litúrgico, la preeminencia de la palabra y pues este sentido estético, expresivo de la oración cristiana que se solemniza mediante el canto. Entonces, es importante. Don Jesús, sí pudo compartirnos. Nos dejó picados. Sí, Don Jesús, escríbanos. aquí en el chat, a ver si es posible. ¿Alguien más mientras nos escribe? Sí, ya nos está escribiendo aquí Jesús, adelante. Pues sí, no se escucha, pero aquí, Jesús, si nos haces favor de compartirnos tu pregunta para el maestro Benjamín. El maestro Benjamín siempre ha sido así tragaños, ¿eh? Siempre, desde muy jovencito, le decíamos el maestro Ejita porque se veía muy jovencito y ya no era tan jovencito, pero siempre ha tenido ese... Gracias por Jimena, que muy joven. No, siempre ha sido con ese talante. Pero no solamente con la apariencia física, es una persona realmente siempre muy empeñosa, muy juvenil en sus acciones, ¿verdad? Ya está aquí la pregunta de Jesús. Dice, yo quería saber si el canto Gloria in Excelsis Deo es adecuado para cantarlo en la misa de Navidad. ¿Te refieres, Jesús, al Gloria in Excelsis de Vivaldi, el número 1? Solamente al número 1 del Gloria, ¿a eso te refieres, Jesús? ¿O a todo el canto de Gloria? O el Gloria cantan en los cielos, porque también es. También Y está. en Excelsis Deo. Lo- ese, justamente. Oye, ajá. Pues sí es para la misa, pero de salida. Entonces, ¿por qué? Porque, primero que nada, pues, ¿qué será? ¿Un villancico? Entonces, no tiene el texto litúrgico que lo pueden encontrar en el misal o ¿cómo se llama? El texto completo, ¿no? Solamente tiene una parte. Entonces, son esas cositas que sí tendríamos que tener con mucho cuidado, ¿no? Digo, yo creo que ahí el maestro Abel es muy empeñoso para comentarles estos detalles, ¿no? De siempre tener los textos litúrgicos presentes para que en cualquier momento, primero que nada, tenemos esa duda de decir, ¿está bien o está mal? Vámonos al misal y revisemos si son los textos, ¿no? El canto es muy bonito, desde que lo puedas interpretar a una voz hasta cuatro voces, pero si te das cuenta, incluso habla más que pues de la capilla angelical, ¿no? Que trae alegría, cantando un himno triunfal
y los pastores lo repiten todos juntos al cantar, que los ángeles, no recuerdo el tema texto, pero entonces no cumple con el texto, así que guárdalo para la salida y vas a ver que al final te va a decir el Padre, muy bien, pasa aquí a la cena y bueno, pues ya a ver qué es lo que es del Padre, ¿no? Pero sí, ser muy cuidadosos con los textos, mi estimado Jesús. No se escucha tu audio esta vez. Perdón, estoy echándome aquí un soliloquio. Nos dice aquí Jesús que lo que hizo fue adaptar la letra de Gloria con la tonada de Gloria in excelsis Deo. Como un estribillo, supongo, Jesús, como un estribillo quizás. Eso es posible, ¿verdad? Hacer algún estribillo. Aunque ciertamente si se trata de un canto compuesto expresamente en otro sentido, pues lo mejor es respetar el canto en su condición, ¿verdad? Y ponerlo pues en el momento que sea propicio, ¿verdad? Este, por aquí anda José María, no sé si desea preguntar algo, también ya alzó aquí su mano la señora María Antonieta, que a veces colabora con nosotros aquí también en el CENFOE, es mi esposa, para que la, quien no la, quien no la conoce aún, si gustas, Tony, adelante. ¿Qué tal, maestro Benjamín? ¿Cómo estás? Hola, Tony, muy bien. Ese Pues nombre es más, conocido, dije, ay, ¿será o no será? Pues ya lo confirmó. A ver. pues, más que preguntar es saludarte y me da un gusto enorme verte. Sabemos de ti, aunque no nos veamos tan seguido, pero es un gusto escucharte hablar, Benja, escuchar tu trayectoria, haberte conocido en inicios y ver cómo el amor de Dios ha ido transformándote en muchísimas formas y lo reflejas increíblemente cuando estás en Basílica. Entonces, más que preguntarte, es aplaudirte, felicitarte, Mejita, este gran trabajo que has hecho y siempre es un gusto saber que en Basílica está junto a Nuestra Señora alguien que sabe de lo que hace. Muchas felicidades, Benjita, y es un gusto saludarte. Muchas gracias, Tony. Muchísimas gracias. Gracias por decirme que me conocieron en mi niñez. No, no es cierto, ya decía, a ver, Ah, ya mi, todos estábamos niños. eso. Gusto, Benja, muchísimas Gracias, felicidades. gracias. Sí, no, todos éramos muy jovencitos. Gracias, Tony. ¿Alguien más por aquí? José María, algo iba a preguntar José María, adelante. Aquí nos escribe, saludos, profesor Benjamín. Escuché la misa de hoy a las 4 y me pareció excelente. Sobre todo el canto Luz que vence a la sombra. También escuché que mencionó al profesor Guillermo Sánchez Juárez en el año de 1983. Él era el organista de Basílica y fue mi maestro de música. El maestro, también el maestro Polanco, tiene una trayectoria muy importante en este servicio musical. Es un gran músico y un ministro de la iglesia viejita. Entonces, fíjate, es un gusto encontrarnos aquí. Gracias por tu participación. Adelante, maestro Benja. Sí, pues el maestro Guillermo Sánchez fue una gran personalidad allí en la Basílica de Guadalupe. Mm, Llegó muy joven aquí a la Basílica. Yo lo conocí ya mayor, el maestro antes de entrar a la Basílica. Un gran improvisador, un gran maestro con la facilidad de lectura a primera vista. De hecho, en Semana Santa cantamos sus 7 palabras que tiene para tres voces de hombre.
y en el archivo de música de la biblioteca, ahí tiene muchas obras del maestro. A mí en lo personal, la misa que más me gusta es la misa en honor a San Juan Diego. Es una misa para órgano, desde luego, bajo, tenor y coro puede ser contralto o soprano, a tres voces, muy, muy, muy bonita, muy bonita. Entonces, ¿cómo se llama? Sus siete palabras y otro par de misas y algunas obras para órgano. El maestro José Francisco Álvarez, él es organista ahí en Querétaro, como era queretano, justamente el maestro Sánchez, ¿cómo se llama? Grabó hace años su obra de órgano. No recuerdo, ¿cómo se llama? Si está en YouTube, está ahora, pero sí, sí, el maestro, pues un gran músico y falleció hasta ahora sí que a los pies ahí en el órgano, ajá, en el trabajo, en la misa, en el quehacer musical de uno como músico. Gracias, maestro Benja. Gracias, José María. Pues sí, sí, hay muchos hermanos en la iglesia que nos han dado testimonio de su servicio ministerial hasta el último, ¿verdad? El caso más reciente está todavía aquí tangente entre nosotros, eh, el caso de su santidad el Papa Francisco, ¿verdad? Que desarrolló su servicio hasta el final, ¿verdad? Y bueno, pues ese es el final. Esta es nuestra condición de vida cristiana, servir a los hermanos y servirlos hasta dar la vida. Aquí nos pregunta Mauricio, ¿nos puede contar cuándo sintió este llamado a servir en la iglesia como organista y contar alguna anécdota que haya marcado su servicio como músico litúrgico? Bueno, mira, creo que mm, en algún momento tuve esa inquietud por entrar al seminario, pero mi papá era pues de esos papás que prácticamente tenías comunicación con la mamá y lo que tú le dijeras a tu mamá era lo que le iban a decir al papá. No era como que el papá que pues pudiera así como que acercarse, hola hijo, quiero preguntarte qué es lo que tú quieres ser cuando termines la prepa. Entonces en esa época yo estaba como teniendo esa inquietud de entrar al seminario, pero la música me gustaba. Y el día que me atrevo a decirle a mi papá que quería hablar seriamente con él, pues es la única vez que me atreví. Bueno, ya después, más años adelante, un par de veces más, pero le digo, mira, si no entro a la facultad de música, pues creo que voy a hacer una experiencia en algún seminario. Para mi mala o buena suerte, tuve contacto con los franciscanos, con los agustinos, pero uno de ellos me dijo, mira, aquí nosotros formamos sacerdotes, no músicos. De haberme enterado que existían los jesuitas o los benedictinos, seguramente hubiera hecho yo la prueba, pero pues ya, después la vida y Dios mismo yo pienso que me llevó por otro camino. Ahí fue cuando conocí al padre Hugo Valdemar Romero y ahí fue cuando conocí al maestro Abel y el padre Hugo Valdemar, que él es canónigo ahí en la catedral, y me dijo, a mí me gustaría que tocaras el órgano. Me dice, si le echas ganas, te dejo que toques el órgano para que ya no toques con la guitarra, porque yo empezaba a tocar con la guitarra. En la estudiantina, yo fui a la Prepa 4, a la que está sobre Avenida Observatorio, entonces iba en la estudiantina y por eso aprendí a tocar guitarra, pero en la estudiantina tenía esta parte de tener como un grupo versátil, en donde tocaban además las mandolinas y las guitarras, pero también teníamos un grupo versátil con batería, bajo, guitarra eléctrica, donde tocábamos pues canciones de Timbiriche y esas cosas, ¿no? Y todo, me la pasaba muy bien. Entré a un grupo versátil, pero a mi papá prácticamente pues no le gustó la onda, ¿no? Entonces creo que dije, a lo mejor, si toco en la iglesia, a lo mejor a mi papá pues como que ya decirme que estaba haciendo algo de provecho. Pues aunque hice eso, pues de todo mi papá siguió con la misma opinión porque él no quería que fuera músico. Años más tarde,
en mi examen de la basílica, le preguntan a mi papá, oiga, señor, ¿y usted apoyó a su hijo desde que quiso tener la inquietud de ser músico? Sí, yo dije, pues hijo, o sea, lo que tú quieras estudiar, yo te apoyo. Bueno, eso fue la única vez que sentí el apoyo de él, porque la verdad es que, pues no, años antes, a él no le parecía que fuera músico, que yo fuera músico. Entonces, ahí el padre Hugo Valdemar fue quien me animó a entrar a unos cursos con Abel, porque Abel tenía unos cursos de música sacra. Y ahí fue cuando tuve mi primer encuentro con la música sacra, con conocer a personalidades como la madre Benigna Carrillo, el padre Ricardo Valenzuela, y desde luego Abel, el maestro Ricardo Trillanes también. Y lo del órgano, prácticamente eso, y entrar a un concierto a la Catedral de Órgano fueron como que esos dos momentos determinantes que dijeron, híjole, yo creo que este es mi camino. Mm, entré a la Facultad de Música y a lo mejor no tiene nada que ver con la música, pero yo andaba en estas ondas como de joven, pues pensando en esta onda del tarot. Mi maestro como, era masón el maestro Rodrigo Treviño. Y siempre y él invitaba a alguno de mis compañeros, los invitaba porque hacen como un proceso por pasos, así como por niveles. Y yo le decía, ay, maestro, pues a ver qué día me invita, pues para conocer. Hasta que un día él me dice, mira, Benjamín, ya no le busques, me dice, tu lugar es en la iglesia. Entonces, ya no le busqué, mi sed como de encontrar otras cosas se calmaron y entonces pasaron, no me imaginé nunca que estar en la Basílica de Guadalupe, pero justamente en octubre del 2012 me habla un amigo, me dice, oye, te van a hablar, me dice, porque creo que te están considerando para entrar a la Basílica de Guadalupe. Entonces, entré a la basílica. Les puedo asegurar una cosa también que no era yo tan fiel creyente, tan devoto de la Virgen de Guadalupe. Ahorita pues podré decirles que ¿cómo se llama? Como dicen, ahí dicen luego decía algunas personas, a lo mejor no son católicos, pero sí son guadalupanos. Bueno, yo soy católico y también guadalupano. Entonces, eh, de los momentos que yo podría decirles que no me equivoqué al final de esta elección de la música, de ser un músico para Dios, es en primer momento un 12 de diciembre. El tocar un 12 de diciembre, participar en una misa a la medianoche y en el día, ¿no? De ver toda esa gente con ese fervor, yo creo que son de los momentos en donde yo sigo insistiendo que no me equivoqué. Cuando llegó su santidad el Papa Francisco, y entonces habíamos dos organistas en ese momento, pero a la mera a mí me propusieron, y bueno, al final de cuentas el director me dijo, tú vas a tocar en la celebración. Entonces cuando le hablo a mi papá para decirle, oye papá, fíjate que yo voy a tocar en la misa del Papa, me dice, ¿y a poco sí vas a hacer tú? Bueno, entonces pues son esas cosas que dije, bueno, a ver, en algún momento mi papá se va a tener que sentir orgulloso de mí. Yo creo que fue el día de mi examen, ¿no? El día de mi examen. Y y bueno, yo creo que a medida que voy avanzando como director entonces, y proponiendo esta música en donde siempre me siento y pienso, no somos perfectos, también he tenido mis errores, pero siempre pensando que esa probadita, siempre me queda esa frase guardada de la probadita de la liturgia celestial, pero hacerla presente aquí en la tierra. Entonces creo que si en algún momento de los servicios salgo y veo la gente con los ojos cerrados, o la gente contemplando, o la gente cantando, yo pienso que vamos, que sí, al final de cuentas, estoy siendo un instrumento para poder ser esa voz que cante para alabar a Dios y a la Virgen, y bueno, y llevar a los hermanos a cantar, a ser esa voz que no solamente participen cantando, sino también participen escuchando. Maestro, muchas gracias por esta experiencia que nos compartes.
es ciertamente, podemos entender a partir de esto que nuestra labor musical no solo es técnica, tenemos que saber todo lo técnico, tenemos que realmente poder ejercer como músicos que embellecen la celebración litúrgica, pero también como ministros que nos vamos poco a poco convirtiendo y viviendo una experiencia de fe, ¿verdad? Y sobre todo, como bien nos mencionas, pues también poder tener esta claridad de que realizamos un servicio en el contexto de la participación de los hermanos y procuramos la oración conjunta, procuramos la conversión de los hermanos y pues su santificación en última instancia. La liturgia tiene esta condición, es alabanza divina, pero también es santificación nuestra y de los hermanos. Entonces, pues le damos gracias a Dios por tu servicio, Mejita, en la iglesia. Yo le quiero pedir a Dios que te siga bendiciendo, te siga ayudando, ¿verdad? A realizar esta labor. Nos comparte, nos comparte Jesús precisamente, ay, a ver, déjame ver, aquí está. Nos dice, en lo personal llevo 47 años en el servicio de canto. Los primeros años era lírico, con buen oído, estuve varios años en la estudiantina, luego en el Ministerio de Alabanza, el movimiento carismático, estando allí, pude cantar en la Basílica de Guadalupe, he participado como ministro en la comunión, en el movimiento de jornadas de vida cristiana y más recientemente como misionero en comunidades rurales en Oaxaca en Semana Santa. He tomado algunos cursos de música, actualmente doy clases de canto, de guitarra, teclado para principiantes. Bendito sea Dios. Esto Jesús pues nos hace precisamente entender que vivimos un proceso todos los ministros, ¿verdad? Con el ejemplo del maestro Benja, con el testimonio de ustedes, pues hoy vemos justamente que hemos recibido un llamado a fin de cuentas y vamos respondiendo con nuestras posibilidades, con nuestros recursos, pero siempre con la intención pues de buscar este fin, de alabar a Dios, de santificarnos, santificar a los hermanos, trabajar por esta santificación y servir como la iglesia nos pide desde esta perspectiva ministerial. Entonces, pues le doy gracias a Dios por el servicio de cada uno de ustedes, le doy gracias a Dios por el servicio del maestro Benjamín, que pues está en un lugar muy especial a los pies de la morenita cantando. Entonces esto es algo muy especial. Quienes han tenido esa experiencia de poder cantar en la basílica, pues reconocerán que es una bendición muy especial. Entonces, qué bueno que tú puedas ejercer, maestro Benja, tu servicio allí y que nos siga pues siendo de mucho provecho también, porque de alguna manera es un ejemplo el trabajo que se hace en la basílica para todos nosotros, para la elección de los cantos, para el sentido expresivo y oracional también, ¿verdad? Para pues de alguna manera tener alguna orientación. Reconocemos la importancia entonces de la música de la iglesia, del tesoro musical de la iglesia, del trabajo técnico a voces, del repertorio litúrgico, de los compositores litúrgicos que realmente componen para la celebración. Entonces, todo esto pues también nos ayuda mucho, Benjita. Así es que el Señor te ilumine, que te ayude a realizar este servicio y a guiar a todas las personas también que están a tu cargo, ¿no? Los niños, el coro. Es una responsabilidad importante y pedimos que te envíe el Señor su espíritu para que sigas adelante, nuestro Benja. Sí, pues muchas gracias, Abel, muchas gracias a todos por estar presentes en esta charla de amigos, de que tenemos este punto en común de la música litúrgica, de la música que nos ayuda para efectivamente para dar gloria a Dios y para santificarnos. Entonces, quizás podría terminar con que no nos cansemos de aprender, nunca de aprender,
con que siempre hay siempre algo nuevo que nosotros podemos, sí, desarrollar, aprender y hasta de lo malo también tenemos que aprender, qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace musicalmente, ¿verdad? Este, también eh, fuimos al Congreso, ahí estábamos Miguel, ¿verdad, Miguel? Y yo, ¿no? Entonces, también ahí, justamente en el transporte, ¿verdad? Surgió ahí un comentario ¿por qué en la basílica sí se hacía algo que el padre les había dicho que no? Y ahí también, al final de cuentas, les expliqué que nosotros, como les he dicho, estamos aquí como servidores, pero también obedecemos decisiones que a veces, aunque quisiéramos o nuestra propuesta pensamos que la que está consciente desde el lado del lugar del músico, pues tenemos que estar también ahí, ¿cómo se llama? Ahí acatando esas indicaciones, ¿no? Entonces, si en algún momento, como somos, aunque no quisiéramos o si quisiéramos ser referentes, muchas de esas cosas que no se ven, por así decirlo, tras bambalinas, al final de cuentas son a la mera hora en la celebración, sucedió esto, pero pues ¿cómo se llama? Hay un dicho que dice que el que obedece no se equivoca, ¿no? Entonces, pues nosotros, pues ni modo, pero obedecemos, ¿no? Ya después, ahora sí que yo le dije, padre, pero bueno, eso es ahí también para que ustedes le digan también al padre, ¿no? Padre, yo le dije, ¿no? Pero sí, siempre, y tener como que estos documentos a la mano también, porque a veces hay ese momento de decir, bueno, a ver en dónde viene, aquí viene, ¿no? Y qué otra cosa yo pienso ¿cómo se llama? No nos volvamos a veces como, híjole, ¿cómo llamarle? ¿Rubricistas, Abel? O sea, yo quisiera que todo lo que se tuviera que cantar, a lo mejor una antífona en gregoriano y un canto de comunión en gregoriano, pero no se puede, no se puede. Entonces, ser abiertos, en el sentido de decir, al final, creo que lo que funciona es en este momento, ¿cómo se llama? Es un canto en español, por ejemplo, o también un canto en latín. El jueves santo, no, el domingo de Ramos, pues la antífona, Pueri Hebreorum, es preciosísima, preciosísima, pero pues lo que yo hice, hay una musicalización de un arreglo del maestro Leonardo Amador de Puebla, con ese temita del Ta Pueri, y lo puse en español, ¿cómo se llama? Desde el carrillón, sin acompañamiento de órgano. Entonces, nunca se había hecho. Entonces fue ese detallito donde dijeron, ah, caray, se oye ese como airecito gregoriano, pero a la verdad no es gregoriano, o sea, quien no lo conoce, pues dice, se siguieron, ¿no? Entonces, arriesgarse también, pero siempre, ¿cómo se llama? Es un arriesgue pues, no tan arriesgado, por así decirlo, porque a lo mejor, imagínense, a la mera hora, pues ponemos una misa en jazz y mejor ya ni la cuentan, ¿verdad? Entonces, siempre ser muy precavidos, arriesgarse, obedecer, y ¿cómo se llama? Y tener siempre presente que toda la música que interpretemos va a ser para alabanza y para la santificación de nosotros. Siempre presentes. Muchas gracias. No, gracias a ti, maestro Benja. Muchísimas gracias por toda esta experiencia que nos compartes y pues vamos justamente a pedir al Señor que te siga bendiciendo en esta labor. Les suplicaría a todos, si me hacen favor, para tomarnos la foto con el maestro Benjamín, si pueden abrir su cámara, a ver si Miguel nos hace favor de tomarnos la foto, por favor, para, para que quede aquí en la plataforma. Hoy venimos todos muy bañaditos y muy guapos. ¿Listos?
sabemos que Berito está en el trabajo, así es que no se puede. A veces estamos oyéndolo, ¿verdad? ¿Listos? ¿Tomamos fotos, Miguel? Adelante. Listo. Yo también ya tomé aquí foto. Permítanme guardarla. No la perdemos. Pues muchísimas gracias. Les doy a todos las gracias por su bondad de estar con nosotros en esta cuarta reunión presencial. Gracias, maestro Benja, a Miguel, a Mauricio, que siguen colaborando en este trabajo. En esta 10ª y última semana, pues estamos cerrando, ¿verdad? Con el sentido del ministerio, del trabajo práctico. Estaremos en la plataforma compartiendo algunos recursos para finalizar esta formación y recordar que pues tenemos que concluir nuestras actividades en plataforma, ¿verdad? Entonces estamos en contacto, por favor, ahí con Miguel, con un servidor para seguir nuestras actividades. Maestro Benja, Dios te bendiga, muchísimas gracias por todo. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Estamos al pendiente. A tus órdenes. A ver. Hasta luego, que estén bien Gracias, todos. que Hasta estén muy luego. bien. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego. Saludos, hasta Muchas luego. gracias. Bye, Norma. Muchas gracias. Hasta luego, un gusto. Un gusto. Bye. Bye bye. Igual, bye bye.